Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Ok, ya me empiezo a poner nerviosa. Esta ya es mi tercera vez que estoy dando el sermón y pues es todavía de aprendizaje, todavía nerviosa pero bueno, aquí vamos para darle el mensaje que Dios, gracias, que Dios siento que me mandó para hablarles hoy a ustedes. Entonces, en estos como no, casi un mes, me apareció en TikTok un creador de contenido de la Biblia y empezó a hablar sobre Sansón. Y dije, uy, este tema está muy bueno para una prédica. Y yo le dije, tal vez lo profundice más un día de estos. Y entonces o sea, y en esos momentos de impulsividad que me dan, no sé, porque yo siento que Dios me mandó para que lo hiciera. Le dije, papi, me tienes que programar a mí para predicar, para yo tener un día para yo poder hablar sobre este tema, porque me gustó. Dijo, bueno, está bien. Y luego a las como semana siguiente me dijo, bueno, aquí ya te programé, tienes para primer sábado de febrero. Y yo, ok. Y ahora pues le estoy dando y siento que fue una bendición de Dios. Y todo para eso. Entonces, para antes de comenzar la predicación, quiero hacer una pequeña oración con ustedes para que podamos poder tener la mente abierta y para poder entender este mensaje que Dios nos ha mandado. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por el día que nos has dado, gracias porque podemos llevar la comunión a la iglesia, a los hermanos también que están en sus casas, cuídalos y protégelos, que podamos entender y aprender más de ti en el día de hoy y podamos estar más cerca de ti. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, entonces yo soy una de esas niñas que crecieron dentro de la iglesia y siempre me hablaron de Sansón, que Sansón era como muy similar a Superman, que es fuerte, que es poderoso, que derrota a sus enemigos pero un Superman bíblico, por así decirlo. Pero si nos damos cuenta y leemos mejor la Biblia, Sansón no es eso, porque la historia no se siente como una historia de triunfo, se siente como una tragedia. Sansón en realidad no lideró un ejército, nunca fue un gran líder espiritual, nunca llamó al pueblo de Dios al arrepentimiento, nunca liberó realmente a Israel. De hecho, cuando Sansón pelea, casi siempre pelea por razones personales, por orgullo, por deseo, por venganza. Y aquí surge una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Cómo puede alguien escogido por Dios vivir de esa forma? Porque si lo vemos en perspectiva, era una persona egoísta que peleaba solo por deseo y por venganza propia, no por vengar al pueblo de Israel o por Dios, sino por sí mismo. Porque Sansón sí fue escogido por Dios, no por error ni por accidente, porque si leemos en Jueces 3, 25, 13, 2 al 5, dice así: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. Y a esta mujer le apareció un ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y aunque nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Y ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Vemos que Dios escogió a Sansón y fue apartado desde el vientre de su madre. Entonces la pregunta aquí no es cuánta fuerza tenía Sansón, sino la pregunta real es qué tipo de persona era Sansón por dentro. Entonces, si miramos con ojos actuales, o sea, si damos una retrospectiva actual y perfilamos a las personas,
Podemos ver muchas similitudes de su carácter con un psicópata. Aunque no estoy diciendo que lo tenemos que diagnosticar aquí, porque no soy psicóloga, ni nunca estudié eso, ni siquiera me gusta esa parte como de juzgar a la gente por su carácter. Pero si nos damos cuenta, vemos muchas características que se similitúan a un psicópata. Porque ¿qué características tienen? Los rasgos comunes de un psicópata es falta de empatía, uso de otras personas para beneficio propio, impulsividad, incapacidad de pensar en consecuencias y reacciones violentas desaprobacionadas. Gracias. Aunque ausencia de remordimiento real. Y si vemos a Sansón usa mujeres y no las ama, reacciona siempre por impulso propio, responde a la herida con violencia externa y nunca piensa por el bien del pueblo. Todo gira alrededor de lo que me hicieron a mí. Cuando quemaron a su esposa, él quema sus campos. Cuando lo provocan, él mata. No busca justicia, sino busca desquicio. Y cuando vemos ese patrón una y otra vez en la vida de Sansón, entendemos que su problema no fue por error aislado, sino algo mucho más profundo. Y eso nos lleva a una pregunta que siempre nos hacemos y siempre nos cuestionamos y está en nuestra vida diaria, que es, ¿qué es realmente el pecado? Porque si el pecado fuera solo romper reglas, Sansón no habría caído solo al final. Pero la verdad es que Sansón ya había perdido mucho antes. Y la misma raíz que destruyó a Sansón puede destruirnos a nosotros mismos hoy en día. Y esta pregunta no es una pregunta pequeña. De hecho, es una de las preguntas más importantes de toda la Biblia. ¿Qué realmente es el pecado? Porque muchas veces reducimos el pecado a una lista de cosas prohibidas, como no fumes, no bebas, no te cases antes del matrimonio, no hagas esto, no hagas lo otro. Y aunque muchas de estas cosas pueden ser dañinas, es una forma de entender del pecado muy pequeña. O sea, no es la forma completa. Y no nos ayuda a entender la historia real de Sansón, porque Sansón no solo cayó rompiendo reglas. Si vamos a la Biblia, descubrimos que el pecado es algo más profundo. En el Nuevo Testamento, la palabra más común para el pecado es la palabra griega muy hermosa llamado harmartía. Harmartía. Es un término que viene del mundo de la arquería, que significa literalmente errar en el blanco. Imagínate esta imagen, tu vida es una flecha y Dios te da el propósito. Y hay un blanco por cual apuntar. Pecar no se define como ser malo, es disparar una flecha que es tu vida y no darle el propósito para el que fuiste creado. Y eso no es una idea nueva del Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento, que creo que esa diapositiva no está ahí, pero hay una palabra también hebrea, llamada hata, que significa casi lo mismo. Es Antiguo Testamento, kata, que significa casi lo mismo, que es errar el camino, fallar el objetivo, desviarse de la dirección correcta. Y esa idea la idea es simplemente la misma, una vida que salió del rumbo de la cual fuimos creados. Entonces, y cuando vemos la vida de Sansón, todo empieza a tener más sentido. Sansón no solo rompió los votos, Sansón erró el propósito por el que fue llamado. Fue escogido desde el vientre de su madre, fue apartado, fue ungido, pero usó su fuerza para sí mismo. Usó su don para su ego y para su deseo propio. Pero eso es importante decir esto con claridad. El pecado no nos define como malas personas, pero sí revela realmente que estamos viviendo fuera del diseño que Dios nos creó. Si el pecado fuera romper reglas, bastaría con solo portarnos mejor y hacer luego lo mejor para después. Pero si el pecado es errar en el blanco, entonces la pregunta ya no es solo ¿qué estoy haciendo mal? La pregunta es ¿hacia dónde estoy apuntando mi vida?
Y ahora que entendemos esa parte del pecado, volvamos otra vez a Sansón y miremos cómo eso se refleja en su vida. Porque Sansón no cayó de un día para otro, su caída fue progresiva. Sansón era nazareno y ya sabemos un poquito sobre sus votos. Aunque no fue decisión propia de Sansón ser nazareno, sino porque Dios lo apartó desde el vientre de su madre, él tenía estos 3 propósitos, sus 3 votos: no tocar cadáveres, no beber vino, ni bebidas fermentadas, no comer, no cortarse el cabello. Mi dislexia está en acción, hermanos. Pero estos votos no solo eran palabrería, no es solamente por decoración propia, era una señal visible de que esa persona era apartada para Dios. Y ahora, algo muy importante, muchas veces se nos enseñó que Sansón perdió la fuerza cuando le cortaron el cabello. Siempre también me recuerdo mucho que en la infancia decían que Sansón perdió su fuerza solo por el cabello. Me acuerdo de las historias del cuando estaba en primarios o en la escuelita de mi iglesia, y decíamos siempre lo mismo. Yo siempre pensé que fue por cortarse el cabello, pero no, esto no es verdad. Sansón había roto ya los primeros 2 votos antes de cortarse el cabello. En Jueces 14, 6 al 8, Sansón mata al león. Tiempo después vuelve y toca el cadáver y saca miel de ahí para comerla. Y eso no fue un detalle pequeño, fue la primera ruptura directamente del voto. Sansón sabía quién era, sabía que eso, lo que estaba haciendo, era prohibido, y así ignora y lo hace de todos modos. Sansón sabía quién era y sabía que lo que estaba haciendo. Entonces, el segundo voto, no beber vino ni bebidas fermentadas, en el mismo capítulo y versículo que está en Jueces 14, en el versículo 10, el texto dice que Sansón hizo un banquete. La palabra hebrea que se usa es el miste, que significa literalmente fiesta de bebidas. Un nazareno no debía participar en ese ambiente, no debía ni acercarse a ese tipo de ambientes. Pero Sansón no solo se acerca ahí, sino se siente cómodo. Y por último, ya sabemos cómo terminó con no cortarse el cabello. Ese voto fue lo que finalizó con lo que estaba viviendo Sansón, que cuando la Dalila le cortó el cabello. Pero lo importante de entender es esto: el cabello no era la fuente de la fuerza de Sansón, era el símbolo de la consagración. Cuando Sansón pierde el cabello, lo que se hace visible es algo que ya había pasado dentro de sí. Eso conecta directamente a lo que vimos antes. Sansón no solo rompió reglas, Sansón erró en el blanco de su propósito. Él usó su don para sí mismo, usó su fuerza para su ego y usó su posición para su deseo. Y eso es exactamente como se ve el pecado en práctica. A lo largo de la historia de la teología, varios pensadores se han hecho esta misma pregunta: ¿por qué el ser humano, aun sabiendo lo que está haciendo, lo que es el bien, termina viviendo en el mal? Esto lo podemos comprobar en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 5 al 20, que dice así, pero yo lo leo más de cerca porque estoy cieguita también. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer es el bien, está en mí, pero no es el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo está hablando de una lucha interna. Esto
nos muestra que el problema del ser humano no es solo la falta de información, sino que es una conexión interna. Sabes lo que estás haciendo bien, deseas hacerlo, pero algo dentro de ti te empuja hacia la otra dirección. Y es precisamente esta tensión que llevó a muchos pensadores o pastores y predicadores como Agustín de Hipona, y siglos después la idea fue retomada y desarrollada con mucha más claridad por Martín Lutero. Ellos usaron una expresión en latín para describir este problema, que es homo incurvatus inse. Eso significa de manera sencilla, el ser humano curvado hacia sí mismo. No es una palabra complicada. O sea, podemos ver esta imagen. La idea es el lugar de vivir orientados hacia Dios y hacia el prójimo. El ser humano se va doblegando hacia adentro y empujado y empieza a girar alrededor de sí mismo. Lutero decía que la naturaleza humana tiene una especie de sentido de gravedad. Imaginemos esto, como la gravedad empuja los objetos hacia abajo, el ego siempre nos jala hacia nosotros mismos. Pero no solo pecamos haciendo cosas malas, también pecamos torciendo las cosas buenas. Servimos, pero para sentirnos importantes, ayudamos, pero para sentirnos superiores, y oramos para obtener algo a cambio. Incluso buscamos a Dios, pero muchas veces solo para que nos ayude a obtener lo que nosotros queremos. Y algunas veces lo hacemos inconscientemente. Oramos pidiéndole, ay Dios, mira, imagínate, mi carro se dañó, o lo estrellé mi carro. Por favor, Señor, ayúdame a conseguir la plata o que me reparen eso rápido. Y te prometo que yo voy a ser mejor persona, voy a dar mis diezmos, voy a dar mis ofrendas. Eso, aunque lo hacemos inconscientemente, es pecar. Estamos curvándonos hacia nosotros mismos y hacia nuestros egos. Si nos damos cuenta, lo hacemos también inconscientemente y utilizamos personas, utilizamos dones, utilizamos la religión, incluso a Dios, para alimentar ese yo. Ese es el incurvatus inse. Y esto nos ayuda a entender que Sansón no solo pecó de manera escandalosa, sino que también vivió en su centro torcido. Sansón, toda su vida giraba alrededor de él. Su ego, su orgullo, su herida, su fuerza. No veía a las personas con el fin de sí mismos, sino como medios para satisfacerse hacia él. Y cuando una persona vive así, empieza un problema muy serio, la deshumanización. La deshumanización significa esto, vivir cada vez menos como la persona que Dios diseñó. No es solo romper reglas, es deformar la manera de vivirla y de amar y de relacionarnos. Por eso el pecado no solo nos hace culpables, nos está rompiendo por dentro. Y esto nos lleva a una pregunta que muchas personas se hacen. Si Sansón vivió de esa manera, ¿por qué Dios siguió usándolo? Porque Sansón fue un hombre impulsivo, egoísta, desordenado, y aún así en el texto dice muchas veces que el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Tenemos que entender que Dios es un Dios soberano. Esto no significa que Dios apruebe lo que hacemos. Dios usa a Sansón a pesar de. Dios puede usar a personas, pero sin aprobar su carácter y sin justificar el pecado. En el caso de Sansón, usó su fuerza para frenar a los filisteos y para proteger a Israel durante un tiempo oscuro. Pero eso no significa que Dios estuviera de acuerdo de la manera de actuar de Sansón. Ser usado por Dios no es lo mismo que estar bien con Dios. Sansón tenía un don real, tenía fuerza sobrenatural y pero su carácter nunca fue transformado. Y Dios no canceló las consecuencias de eso. Dios nunca lo abandonó, pero Sansón sí ignoraba a Dios muchas veces.
Entonces, si podemos, para entender esto mejor, le doy un ejemplo muy sencillo. Imagínense que el pastor viene aquí todos los sábados, viene aquí, les predica, les enseña sobre Jesús, sobre que tenemos que perdonar a las demás personas, que tenemos que seguir adelante, que si nos caemos tenemos que volver a levantarnos. Y los hermanos de la iglesia aprenden eso, aprenden y reflexionan sobre eso y crecen espiritualmente y se benefician de eso. Pero fuera de la iglesia, el pastor vive todo lo contrario a lo que está diciendo. No vive de la manera que Dios está mandando a hacer. Tal vez no ha perdonado a personas del pasado o juzga a las demás personas o se queda todavía estancado en el hueco que se cayó. Pero el conocimiento que él está dándole a la iglesia es real. El beneficio para las otras personas es real, pero su vida personal y sus actos siguen siendo un problema. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Sansón. La historia de Sansón no terminó en una historia de victoria, terminó en un final muy triste. Terminó ciego, esclavizado y ya humillado. El hombre que había vivido confiado siempre en su fuerza, ya no la tenía. El hombre que siempre fue independiente, ahora tenía que estar dependiendo completamente de Dios. Y aún así, en este punto, es donde la primera vez que algo pasó, algo distinto en Sansón cambió. Por primera vez Sansón ora, no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. Ya no presume, ya no actúa para sí mismo, sino que reconoce que sin Dios, él ya no es nada. Eso fue su momento de lucidez, pero llega muy tarde. Llega después de perder su libertad, después de perder su vista, después de perderse a sí mismo. Su último acto cumple con su propósito, pero nace de una tragedia. Sansón nos deja una lección fuerte, que incluso es muy aterradora. Tú puedes tener dones espirituales, puedes ser ungido, pero tienes un carácter inmaduro que te destruye a ti mismo y te destruye a otras personas. Y Dios puede usar tu don para beneficiar a otras personas, pero te confronta por tu carácter. Por eso la pregunta no es todo lo que tan fuerte eres por fuera, sino qué estás cultivando por dentro. Eso, estás cultivando la fuerza externa, estás cultivando lo que la gente piensa de ti, lo que la gente puede hacer por ti, o estás cultivando tu integridad interna, lo que quieres que Dios piense de ti, lo que Dios quiere que hagas por él. Porque al final eso fue el problema de Sansón. No solo rompió sus votos, no solo tomó malas decisiones, erró en el blanco de su vida. Vivió apuntándose a sí mismo y no hacia el propósito que él fue creado. No hacía solamente cosas malas, sino que vivió en la dirección equivocada. Y cuando esa vida se vive así, curvado hacia ese yo, poco a poco se deshumaniza. Eso fue exactamente lo que vimos con Sansón. Tenía fuerza, pero no tenía dirección. Tenía don, pero no tenía carácter. Y por eso la redención no solamente que Dios nos perdone, es que Dios nos vuelva a hacer, que volver a vivir como Dios nos manda, a tener esa misma dirección y ese propósito que nos ha dado en la vida. No es solamente borrar la culpa, es enderezar tu vida. Jesús endereza porque estamos torcidos. Endereza la dirección del corazón y del propósito. Así que este llamado no es solamente a decir que no peques, no hagas esto, no hagas lo otro, no. Es el llamado, es ahora, ¿dónde estoy apuntando mi vida? ¿Qué estoy haciendo para volver al camino que Dios me mandó a seguir? Porque todos somos una flecha y solo en Jesús podemos volver a apuntar en el blanco correcto. Entonces, hermanos, con este sermón, que pensé que sería más largo, pero quiero volverles a hacer esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Estamos
curvándonos hacia nuestro propio yo, a engrandecer nuestro ego, o estamos sirviendo, intentando ir en la dirección que Dios nos manda que vayamos, para que al final Él nos pueda ayudar a llegar a esa dirección que es la vida eterna. Entonces, hermanos, espero que con este sermón podemos reflexionar en realidad cómo estamos actuando y cómo es nuestra forma de vivir. Y vamos a cantar un coro. Contigo, mi Señor, dame la victoria, no quiero más dolor, que la paz del cielo me lleve a andar, y que tu justicia me cubra caminar. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la victoria, yo quiero ver tu luz. Y cuando tú vengas en las nubes te veré, y en tu morada por siempre estaré. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la victoria, yo quiero ver su luz. Y cuando tú vengas en las nubes te veré, y en tu morada por siempre estaré. Aflicciones de fuego puedes tentar. Tengo tentaciones que me cuesta superar, pero tú me muestras que en ti tengo poder, porque cambies todo los deseos de mi ser. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la victoria, yo quiero ver tu luz. Y cuando tú vengas en las nubes te veré, y en tu morada por siempre estaré. Dame la victoria en el nombre de Jesús. Dame la victoria, yo quiero ver tu luz. Y cuando tú vengas en las nubes te veré, y en tu morada por siempre estaré. Y en tu morada por siempre estaré. Entonces, hermanos, yo vuelvo a preguntar, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida y dónde la estamos apuntando? Es un llamado para que volvamos a estar en el camino para el cual Dios nos creó. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Oremos. Señor Jesús, gracias por el mensaje que nos has traído hoy. Por favor, Señor, te estamos pidiendo para que encontremos el camino que tú nos estás apuntando. Ser la flecha y que tú nos guíes hacia nuestro objetivo y poder llegar para poder vivir contigo en la eternidad. Señor, ayúdanos a ser mejores personas, a buscar en ti lo que sentimos que está perdido. Señor, por favor, ayúdanos con todas nuestras fuerzas a quitar ese orgullo que está dentro de nosotros, ese deseo, y que volvamos a ti para que podamos seguir nuestra vida y que podamos estar contigo por la eternidad. Te lo pedimos hoy en el nombre del Señor Jesús. Amén.